En el Evangelio de Marcos, en el capítulo 12, versículo 28, vamos a hablar sobre el amor, el gran mandamiento. Y dice la Escritura, acercándose uno de los escribas que los había oído disputar, y sabía que les había respondido bien, le preguntó, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Entonces el escriba le dijo, bien, maestro, verdad has dicho, que uno es Dios y no hay otro fuera de él. Y el amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento, con toda el alma y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como uno mismo, es más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús entonces, viendo que había respondido sabiamente, le dijo, no estás lejos del reino de Dios, y ya ninguno osaba preguntarle. Bueno, este pasaje es uno de los pasajes en los que se formula una pregunta difícil. Los escribas y fariseos y demás conocedores de la ley siempre se enfrascaban en discusiones sobre cómo sintetizar la ley en forma práctica, de manera que cumplieran las 613 ordenanzas, los 365 mandamientos negativos de no harás y los 248 positivos de harás. Por lo que la pregunta del escriba sobre el primer mandamiento era una pregunta difícil. Y el amor de Dios es el tema central aquí. Vamos a hablar sobre la fuerza más poderosa de Dios. La fuerza más poderosa de Dios es el amor. Y es el tema central de Cristo en esta escritura. Y es la fuerza más poderosa de Dios que nos transforma al conocerlo y experimentarlo y nos permite agradarlo a Él y amar al prójimo. Es la respuesta de Cristo al escriba y nos guía a tres maneras de relacionarnos con Él. La fuerza más poderosa de Dios es el amor. Por lo tanto, debemos de relacionarnos con Él a través del conocimiento. Cristo citó Deuteronomio 6, versículos 4 y 5 y Levítico capítulo 19, versículo 18. Y Cristo está citando el Shema o Israel. Es un pasaje, es una escritura que hasta en la actualidad los judíos citan día tras día. Esta escritura nos habla primero de una relación escritural primeramente. Escucha, es el inicio, oye, es el inicio escritural primeramente y nos dirige a una verdad de Dios, la de conocer a Dios y saber que Dios es uno, saber que Dios es único, poderoso, no hay otro, es el único sustentador, es el único Dios, no hay otro fuera de Él. Esta grande verdad, Israel la repite. El Señor cuando empieza o inicia a hablar sobre el mandamiento más importante, cita la importancia escritural. Debemos de relacionarnos con Dios primero escrituralmente. La Biblia dice que la fe viene por el oír y nos dirige a una verdad de Dios. La da a conocer. Dios es único, es poderoso, no hay otro. Él es sustentador. Conocer su amor es básico, pero solo conociéndole a Él. Israel recibió una invitación en esta escritura cuando le dice, amarás al Señor tu Dios. Israel se olvidó de enamorarse de Dios y se concretó más a estar viendo ordenanzas del harás o no harás. Israel estaba viendo, el pueblo de Israel estaba viendo cada día en el desierto desde que salen de Egipto la mano de Dios. Dios se manifiesta, Dios se da a conocer y es una historia de amor de un Dios que anda tras de un pueblo que aunque ve sus obras y sus maravillas, no puede aún entender, no puede aún asimilar el grande amor de Dios hacia ellos, no puede asimilar un propósito eterno que Dios tenía hacia ellos. Y Moisés está dando una clave cuando habla acerca de esta escritura. Dice, amarás al Señor tu Dios. Yo creo que es muy importante conocer su amor, es básico. En Juan 4:22 se habla acerca de la samaritana, cuando el Señor le dice, ustedes adoran lo que no conocen. Necesitamos conocer su palabra, necesitamos informarnos, necesitamos conocer su carácter, su amor, necesitamos conocerle a Él y solamente es a través de su palabra. No hay otra manera en que el hombre pueda conocer acerca de Dios más que a través de su palabra. Dios se revela, Dios se da a conocer en su palabra
Ahí está el carácter de Dios, ahí están las manifestaciones de Dios, está el plan de redención para el hombre, está el propósito de Dios. Ahí nos refleja el amor que Dios ha tenido con la humanidad. Ahí nos habla del propósito, del proyecto que Dios hizo para rescatar al hombre, para que el hombre pudiera relacionarse con él, para que el hombre pudiera tener de esa manera, tener una relación continua. Y también nos dice cómo el hombre puede agradarle. Únicamente Dios en su palabra nos lo muestra y se da a conocer. Así es que la manera de relacionarnos con ese amor es a través de un conocimiento de su palabra, un conocimiento de Cristo. Así es que la fuerza más poderosa de Dios es el amor. Por lo tanto, debemos relacionarnos con Él a través no solamente del conocimiento, sino a través de una experiencia interna. Hay una historia de amor en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 7, versículo 36 al 50. Las siguientes palabras que el Señor dice: amarás al Señor tu Dios. Mi pregunta es, ¿cómo puedo amar a quien no conozco? Hay una mujer aquí en esta historia de Lucas que nos muestra una relación de amor con el Señor. Se dice que esta era una mujer pecadora. El Señor se encontraba ubicado en la casa de Simón el fariseo, y aquella mujer llegó aquel día y vació sobre el Señor un perfume, lo ungió con un perfume y empezó a llorar en sus pies y a enjugar sus pies ahí con sus lágrimas y a secarlos con sus cabellos. Esta mujer había recibido un perdón, su deuda de pecado había sido perdonada. Y ahí estaba Simón el fariseo. Era una grande deuda que se le había perdonado. Esta mujer, por ese perdón, por esa deuda perdonada, ahora tenía paz. Paz en su mente, paz en sus emociones, paz en su conciencia. En Romanos 5:1 dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Querido amigo que me escucha, la paz que da Dios es una paz sin igual. Y podemos conocer el amor de Dios única y exclusivamente a través del perdón. La Biblia nos habla de 10 leprosos que fueron sanados, pero solo uno regresó. Nuestra naturaleza es, por consecuencia, ya de por sí somos malagradecidos. Y cuando Dios hace milagros en nuestras vidas, cuando Dios hace grandes obras, los olvidamos muy pronto. Pero una experiencia que no se olvida, una convicción interna de relacionarnos con Dios, es el perdón de nuestros pecados. Cuando Él nos perdona, cuando Él salda la deuda, cuando nosotros que estábamos muertos en delitos y en pecados, dice en Efesios capítulo 2, Él viene y nos da vida. Él viene a ser morada, limpia nuestra alma. Dice: si nuestros pecados fueren tan rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Esta mujer había experimentado el amor de Dios a través del perdón de sus pecados. Y solamente el perdón nos permite conocer su amor. Y hay una verdad que el Señor dice: el que mucho ama, mucho se le ha perdonado. Simón no podía entender esta verdad, pero el Señor se la explicó hablando de los dos deudores, que a uno se le perdonaron 500 denarios y a otro 50. Y la pregunta es: ¿cuál de los dos estará más agradecido, amará más? Y dijo Simón, el fariseo: por supuesto que al que más se le perdonó. Y dijo: esta mujer mucho se le ha perdonado. Y aquí la máxima que nos da el Señor, la aseveración dice: el que mucho ama, mucho se le ha perdonado. Fíjese bien, la ley nos muestra el carácter de Dios y la condición del hombre, pero su amor nos permite convivir con Él. Y Dios nos pide experimentar su amor. Nos pide amarlo sin reservas, con todo el corazón. En aquel tiempo los judíos entendían que el corazón eran los hígados, los órganos internos, el centro de energía vital, la sede de los sentimientos. O sea que era lo más profundo del hombre, el corazón. Y nos está pidiendo aquí el Señor amarle con todo el corazón. La experiencia que nos lleva a conocer su amor nos permite amarle así, en respuesta de aquel amor que recibimos, con todo el corazón. Nos pide que le amemos con toda el alma. El alma era confundida con el espíritu, pero se hablaba del aliento vital, con todas nuestras fuerzas, con toda la potencia, con todo el poder humano, con todos los recursos que podemos poseer, con toda nuestra mente, que es el pensamiento, la inteligencia, el entendimiento. Fíjese bien, es un amor sin reservas, porque así es como Dios nos da su amor, sin reservas. Había problemas al no conocer ni experimentar en Simón. Simón no entendía el amor, y cuando ve a aquella mujer,
era despreciable para ella. Su razonamiento no podía acomodarse, no podía aceptar que aquella mujer fuera merecedora de algún respeto, de algún afecto. Él la veía despreciable, emocionalmente él la menospreciaba. Simón tenía una actitud inadecuada hacia aquella mujer. Había problemas. ¿Por qué? Porque Simón no había experimentado el amor de Dios. Y como Simón no había experimentado el amor de Dios, descuidó también el trato que le da al maestro. Fíjese, el problema él no lo entendía, pero no usó todos sus recursos para atender al maestro. La mujer no tenía miedo al Señor. Su deuda estaba perdonada, le daba confianza para amarlo, porque el que mucho ama, mucho se le ha perdonado. La fuerza más poderosa es el amor, por lo tanto debemos de relacionarnos con Él, no solamente a través del conocimiento y de una experiencia con Cristo, sino a través de una actitud correcta. El escriba reconoció y aceptó la verdad. El amarle es mejor que todos los holocaustos. Volvió a repetir las palabras del maestro. Su sinceridad le dio una esperanza. El Señor le dijo, está cerca. La Biblia dice que Dios no rechaza el corazón contrito y humillado. Así que cuando nos acercamos al Señor tenemos que hacerlo con sinceridad. Cuando nos allegamos ante Él, tenemos que disponer nuestro corazón y tenemos que abrir nuestro corazón ante Él y reconocer que todos hemos fallado y que no hay ni siquiera uno justo. Usted que me escucha, usted dirá, pero yo le hago bien a todos. El problema nuestro es que siempre nos estamos declarando buenos. Pero lo que Dios dice en su palabra, la verdad de Él es que no hay ni siquiera uno solo justo. El problema que tenemos nosotros es que no tomamos a Dios en cuenta en nuestras decisiones. Lo mismo que sucedió con Adán. Terminó por reconocer lo que estaba bien y lo que estaba mal a su manera sin reconocer a Dios. Así es que nosotros tenemos ese grande problema. Una actitud correcta tenemos que usarla para acercarnos a Él. Una actitud correcta es la que este hombre tuvo, fue sincero. Y el Señor le dio una esperanza y le dijo, no estás lejos. Pero le faltaba el arrepentimiento, le faltaba el perdón. En el contexto de los siguientes versículos de este capítulo, el Señor les dice, cuídense de los escribas. Quiere decir que aunque este hombre era sincero, aunque este hombre reconoció aquella verdad, le faltó arrepentirse y experimentar el perdón de sus pecados. Solamente cuando nosotros experimentamos el perdón conocemos su amor. Yo quiero preguntarle a usted que me escucha, ¿usted ya experimentó el perdón de sus pecados? Quiero preguntarle si usted ya lo experimentó. ¿Cómo es nuestra relación con Él? ¿Acaso nuestra relación se ha distanciado? ¿Acaso nuestra relación con Él ha menguado? ¿Acaso estamos distantes? ¿No es buena la relación con Él? Déjeme decirle, dice la Biblia, si alguno hubiere pecado, dice abogado tenemos para con el Padre. Y que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Quiero preguntarle, ¿cuánto hace que usted no disfruta del amor de Dios? ¿Cuánto hace que usted no disfruta de esa relación íntima con el Señor? ¿Cuánto hace que usted no está consciente de cuánto le ama el Señor? ¿Cuánto hace que nuestras acciones y nuestro afán, y son tantas cosas las que nos han distanciado de Él? Vamos a dar inicio nuevamente al principio. Tenemos que allegarnos a Él confiadamente. Tenemos que acercarnos y decirle, Señor, perdóname. Yo he pecado contra ti. Yo me he distanciado. En mi corazón, en el trono de mi corazón, he establecido como prioridad otras cosas que no eres tú, Señor. Usted sabe muy bien cuál es su relación. Pero la manera de experimentar su amor y de valorarlo es cuando Él perdona nuestros pecados. David dijo, es feliz, es bienaventurado aquel cuya transgresión, aquel cuyo pecado, aquel cuya rebelión es perdonado, es cubierto. No se le culpa de nada porque ha sido perdonado. Así es que a través de una actitud correcta tenemos que acercarnos al Señor. Conocer su amor nos permite amar al prójimo. El amor que nace de nosotros es un amor narcisista, es un amor egocéntrico, egoísta, limitado. El amor que nace de Dios solo hace bien a los demás y no está limitado nunca. Solamente hace bien, es benigno, no es maligno. Si pudiéramos citar la regla de oro, no nos alcanzaría, no sería suficiente para agradar a Dios. Necesitamos amar a Dios con su amor y al prójimo con ese mismo amor con que Él nos ha amado. Nos es difícil en ocasiones convivir. La situación más difícil no es tanto con Dios, porque con Dios nosotros vamos y arreglamos cuentas. Pero entre nosotros, los humanos, entre las personas, somos
tan complejos y tan difíciles para convivir. Pero cuando aprendemos a amar en la manera en que Dios nos ama, aprendemos a amar a los demás. En la manera en que Dios nos perdona, aprendemos a perdonar a los demás. En la manera en que Dios nos acepta, aprendemos a aceptar a los demás. En la manera en que Dios solamente busca nuestro bien, aprendemos solamente a hacer bien a los demás. En la manera en que Dios nos conforta y nos sustenta, aprendemos también nosotros a buscar el bien de los demás. Así es que es muy importante nuestra actitud de acercarnos a Él y de experimentar. Es muy importante porque eso nos capacita para amar al prójimo. Y el segundo mandamiento dice, y a tu prójimo como a ti mismo. Pero cuidado con esto porque se habla mucho sobre ámate a ti. El amor que nace de nosotros, le decía hace un momento, es limitado y es egocéntrico. Pero el amor que tiene su origen en Dios es un amor sin límite y que solamente está pensando en hacer el bien porque es con el amor que Dios nos ama. Y es la regla de oro no alcanza. Necesitamos el amor de Dios, recibir ese amor para poder agradarlo y para poder amar al prójimo. Déjeme preguntarle, ¿conoce usted su amor? El amor de Dios es más que todo con el entendimiento primero. En ocasiones nosotros estamos atravesando nuestras emociones y decimos, es que yo siento esto, yo siento lo otro. Déjeme decirle que para poder amar no hay que desconectar el entendimiento, el razonamiento, porque luego lo hacemos todo visceral, emocional. Aun cuando Dios decimos, hoy sí sentí a Dios, hoy no sentí a Dios. Hoy esto me ayudó a sentirlo, hoy no lo sentí. Con la gente igualmente. Nos guiamos más por lo que sentimos que en una forma razonable. Y el Señor está diciendo aquí, vas a amar a Dios con toda tu mente, con todo tu entendimiento. Y también dice, y a tu prójimo como a ti mismo. Así es que antes de meter emociones, hay que conocer sobre Dios. No podemos amar a quien no conocemos. Usted tiene que enterarse cuánto le ama. Usted tiene que conocer cuán interesado está Él en usted y cuánto ha esperado por usted. Si su relación ha sido interrumpida, volvámonos a Dios nuevamente y experimentemos ese amor a través del perdón. Vayamos a Él y digámosle como el hijo pródigo, yo he pecado contra ti y contra el cielo y no soy digno de ser llamado tu hijo. Tenemos que volvernos a Él, pero la fe viene por el oír. Tiene que ser con el entendimiento racional primero, luego experimentar y sentirlo en su perdón. Y solo así podemos agradarlo y amar al prójimo con el amor que Él nos amó. Primera de Juan, en el capítulo 4, versículo 10, dice, en eso consiste el amor, que Él nos amó primero. Y en el versículo 19 dice, nosotros le amamos, pero porque Él nos amó primero. Reciba usted el amor de Dios a través del perdón. Reconcíliese con Dios si su relación no ha sido buena, ya que los pensamientos de Dios son solamente pensamientos de bien y no de mal. La fuerza más poderosa de Dios para transformar nuestras vidas es el amor, pero hay que relacionarse con ese amor. Hay que conocer más de ese amor de la persona de Cristo en su palabra. Hay que experimentar el perdón de Dios en nuestras vidas y hay que acercarnos en una actitud correcta. Que Dios le bendiga, le bendiga.